los rincones más olvidados de México, hay pueblos donde la noche tiene dueño y no es humano. Mujeres que vuelan convertidas en sombras, risas que se escuchan desde los cerros y figuras que aparecen en tu ventana justo antes del amanecer. Hoy no vas a escuchar leyendas. Vas a escuchar 5 testimonios reales de gente que asegura haber visto a una bruja cara a cara. Si decides seguir viendo, hazlo bajo tu propio riesgo porque hay historias que se quedan contigo, incluso cuando apagas la luz. Siempre creí que las historias sobre brujas eran exageraciones de la gente del pueblo. Hasta que una noche me tocó vivir algo que me cambió para siempre. Me llamo Efraín y nací en un pueblo pequeño de Zacatecas. Uno de esos donde la gente todavía se encomienda a los santos cuando cae la noche. Y donde no es raro que en la plática de la tarde salga el tema de lo que se apareció anoche. Mi familia ha vivido por generaciones en este lugar, rodeado por cerros secos, nopales y caminos de terracería que crujen con cada paso. Detrás de mi casa se alza un cerro al que todos llaman el Cerro del Venado, por una figura extraña que dicen aparece en la cima cuando hay luna llena. Pero más allá del nombre curioso, siempre ha estado envuelto en historias, que ahí hacen brujería, que se oyen risas de mujer en la madrugada, que hay velas encendidas entre las piedras. Yo, sinceramente, nunca les creí. Pero una noche de enero, cuando el viento soplaba helado y todo estaba en silencio, me pasó algo que aún me cuesta contar. Todo empezó con mi perro. A eso de las 2 de la mañana, comenzó a ladrar como loco. Lo hacía cada vez que se acercaba algún coyote, así que tomé mi lámpara, me puse una chamarra y salí al patio. Pero esta vez no se comportaba igual. Ladraba mirando hacia el cerro. Lo más raro era que no se acercaba a la reja, solo se quedaba temblando, con el rabo entre las patas. Fue entonces que la vi. En medio del cerro, a unos 200 metros de la casa, había una figura. Era una mujer, alta, delgada, con el cabello larguísimo que le caía como enredadera negra. No tenía lámpara, pero parecía brillar de algún modo extraño, como si la luna la siguiera. Caminaba lentamente entre los matorrales, descalza. Me quedé congelado. No era normal. Nadie sube al cerro a esa hora, y menos en esas condiciones. Pensé en gritarle, pero algo en mi cuerpo me decía que no lo hiciera. En vez de eso, apagué la lámpara y me escondí detrás del tambo del agua. Me asomé en silencio. La figura se detuvo de pronto. Miró hacia mi casa. No podía verle la cara, pero juro que me sintió. Y ahí fue cuando todo se volvió peor. Comenzó a caminar hacia mí, lenta, pero con determinación. Cada paso parecía no tocar el suelo. Yo no podía moverme, ni siquiera respirar bien. Fue entonces cuando mi perro, como si se armara de valor, comenzó a gruñir. Y en un arranque de desesperación, salió corriendo hacia ella. Lo que vi después no tiene explicación lógica. La mujer abrió los brazos. No caminó. Flotó unos segundos. Y en un instante, mi perro salió volando hacia atrás, como si lo hubieran empujado con una fuerza invisible. Cayó a unos 3 metros, chillando. Corrí a recogerlo y entré a la casa. Cerré puertas, ventanas, apagué luces. Me encerré con el perro temblando debajo de la cama. A la mañana siguiente, salí con miedo a ver si había rastros. No había nada, ni pisadas, ni velas, ni ramas movidas. Pero en la reja de mi patio había algo que no había visto antes. Una trenza larguísima, negra, colgando como si alguien la hubiera dejado a propósito. Fui a contárselo a mi abuela. Ella, sin preguntarme nada más, fue por una cubeta de agua bendita y comenzó a rociar cada rincón de la casa. Me dijo solo una cosa: te vio. Desde entonces, no volví a acercarme al Cerro del Venado. Pero algunas noches, cuando el cielo está claro y la luna se asoma entre las nubes, juro que puedo oír una risa fina, burlona, y mi perro, que ya está viejo, sigue temblando cada vez que la oye. Mi nombre es Alonso y soy originario de un pequeño pueblo en San Luis Potosí llamado El Astillero. La historia que voy a contar ocurrió cuando tenía 17 años y hasta la fecha no he podido encontrarle una explicación lógica. Mi familia es muy tradicional y en casa siempre se han respetado las creencias de los ancestros. Pero aunque crecí escuchando leyendas de brujas, nahuales y espantos, nunca imaginé vivirlo tan de cerca.
En aquel tiempo yo trabajaba con mi padre en la milpa. Salíamos desde temprano y regresábamos al atardecer. El Cerro Quemado, uno de los más imponentes de la zona, estaba cerca de nuestras tierras, pero siempre nos dijeron que evitáramos acercarnos cuando comenzara a oscurecer. Decían que ese cerro era de las brujas y que por las noches se veían luces extrañas danzando entre los árboles secos, como si alguien caminara con antorchas. Pero uno, a esa edad, se siente invencible. Todo empezó una tarde de octubre. El cielo se había nublado de pronto y parecía que iba a caer una tormenta. Mi padre se adelantó a casa mientras yo me quedé recogiendo unas herramientas que habíamos dejado. Decidí tomar un atajo que bordeaba el Cerro Quemado, algo que él siempre me había prohibido. No parecía gran cosa, un sendero de tierra entre la maleza, con algunas piedras grandes y ramas secas. El silencio en ese lugar se sentía pesado, como si todo el ambiente se hubiera detenido. A medio camino, escuché un murmullo. Me detuve, pensando que era el viento, pero no. Era una voz muy suave, como si alguien cantara, una melodía incomprensible. Miré alrededor y no vi a nadie. El miedo me empezó a calar los huesos cuando vi que, entre los arbustos, algo se movía. No era un animal, era una figura humana, encorvada, envuelta en algo parecido a un rebozo negro. Caminaba descalza y parecía flotar más que pisar el suelo. Me agaché detrás de una roca, intentando no hacer ruido. La figura se detuvo justo enfrente de mí, como si supiera que yo estaba ahí. No se giró, no habló, solo levantó los brazos y de su espalda brotaron lo que parecían ser unas enormes alas negras. No eran alas de pájaro, eran membranosas, como las de un murciélago. Sentí un frío que no venía del ambiente, sino de adentro, como si algo dentro de mí supiera que estaba en presencia de algo que no era humano. La figura se elevó apenas un par de metros sobre el suelo y desapareció entre los árboles del cerro. Me quedé paralizado por varios minutos, temblando, sin saber si correr o quedarme ahí. Finalmente reuní el valor y regresé a casa. Esa noche no pude dormir. No le conté nada a mi padre, pero mi abuela, que siempre ha sido más perceptiva, me miró a los ojos durante la cena y me dijo: «Te cruzaste con ella, ¿verdad?». No supe qué responder. Días después, varios animales en el pueblo comenzaron a aparecer muertos, con las entrañas fuera, como si algo los hubiera abierto con una precisión quirúrgica. Los perros aullaban cada noche mirando al cerro, y varias personas empezaron a reportar que escuchaban voces que las llamaban por su nombre desde las laderas. Pasó el tiempo y el miedo se volvió parte de la rutina. Nadie quería hablar del tema abiertamente, pero todos sabíamos que algo vivía en el cerro, algo que no era de este mundo. Han pasado ya muchos años desde aquello, pero aún evito pasar cerca del cerro cuando empieza a oscurecer, porque aunque intento convencerme de que fue producto del cansancio o la imaginación, hay una parte de mí que sabe que vi algo real y que aún sigue ahí. Nunca creí en brujas. Siempre fui de esas personas que necesitaban pruebas, que pensaban que todo tenía una explicación lógica. Pero lo que viví en el pueblo de San Jerónimo del Río, un pequeño rincón olvidado en la Sierra de Guerrero, me cambió para siempre. Todo comenzó cuando me fui a vivir con mi tía Aurora. Me había quedado sin trabajo en la ciudad y ella me ofreció quedarme unos meses con ella mientras me acomodaba. San Jerónimo era un lugar tranquilo, pero extraño. Un pueblo donde el tiempo parecía haberse detenido y donde todos los caminos llevaban al mismo sitio, el río Seco. Ese río era famoso en la región, no porque tuviera agua, sino porque la gente decía que ahí aparecían cosas. Cuerpos de animales desmembrados, ropa de niños que nunca fueron encontrados. Y sobre todo, decían que en las noches sin luna, una figura de mujer se deslizaba por la orilla, arrastrando algo detrás de sí. La primera noche que dormí en la casa de mi tía, escuché a los perros aullar como si los estuvieran matando. No le di importancia, pensé que era algo normal en un lugar tan alejado. Pero al día siguiente, cuando bajé a desayunar, noté que mi tía estaba pálida. Me dijo que no saliera de noche, que me encerrara con llave y que si escuchaba algo afuera, no mirara por la ventana. Me reí, pensé que exageraba, pero esa misma tarde decidí salir a correr.
Siempre me ha gustado el ejercicio y el camino al río seco era perfecto. Cuando llegué, me sorprendió el silencio. No había viento, ni aves, ni siquiera insectos. Solo ese lecho ancho y seco, lleno de piedras y ramas, como una cicatriz en la tierra. Fue ahí donde la vi por primera vez. Estaba parada al otro lado del río. Llevaba un vestido blanco, largo, sucio. No se movía. No parecía estar viva. Era como una sombra que se había materializado. Sentí que algo dentro de mí se congelaba. No supe cuánto tiempo pasó, pero cuando parpadeé, ya no estaba. Regresé corriendo al pueblo. No dije nada. Pensé que tal vez había sido mi imaginación. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un golpe en la ventana. No fue un golpe fuerte. Fue como si alguien raspara con uñas largas el vidrio. Y luego, una risa. Una risa seca, quebrada, como si saliera de un cuerpo sin garganta. Pasaron los días, y cada vez que salía al río, la veía, más cerca, más definida. A veces caminaba entre los árboles, otras veces parecía flotar. Pero lo más perturbador era su rostro. No tenía. Donde debía haber una cara, solo había piel estirada, como cera derretida. Empecé a enfermarme. Me dolía la cabeza, tenía pesadillas. Mi tía me encontró una noche sentado en el porche, hablándole a la oscuridad. No recuerdo haber salido. Dijo que repetía lo mismo una y otra vez. Ella viene del agua, viene del agua. Decidió llevarme con una curandera del pueblo vecino. Una mujer mayor que apenas podía caminar, pero que al verme solo dijo, «Te miró, y cuando te miran, ya no hay vuelta atrás». Me dio un puñado de hierbas, unos rezos, y me pidió que no regresara nunca más al río. Pero lo hice. Era como si algo me jalara. Una tarde, al escuchar esa risa de nuevo, salí corriendo hacia el río seco. Ya no estaba seco. Corría un hilo de agua oscura, y en el centro, ella estaba de pie. Esta vez sí me miró. No tenía ojos, pero sentí su mirada como cuchillas en mi piel. Me desperté en el hospital de la ciudad. Me dijeron que unos campesinos me encontraron tirado junto al río, sangrando por los oídos. Estuve en coma 2 días. Desde entonces, mi vida cambió. No puedo dormir bien. Veo su silueta en las ventanas. Escucho esa risa cada vez que me acerco a una fuente de agua. Y a veces, cuando camino solo, siento que el suelo bajo mis pies se humedece, como si el río me siguiera, como si aún me buscara. No sé si todo lo que viví fue producto del cansancio o si de verdad me topé con algo que escapa de toda explicación. Pero lo que sí puedo decirte es que desde aquella noche no volví a subir a un cerro sin rezar primero. Todo comenzó cuando fui a visitar a mi abuela al pueblo de San Bartolo el Viejo, en Hidalgo. Ella vivía sola en una casa vieja, en la parte más alejada del pueblo, rodeada de monte. Yo acababa de terminar la universidad y decidí pasar una semana con ella para ayudarla con algunas cosas. El primer par de días fueron normales. Hicimos mandado, arreglamos unos tejabanes y charlábamos por las tardes mientras ella me contaba historias del pueblo. Pero siempre había una que evitaba contar. Cada que le preguntaba por el cerro que se veía desde su patio trasero, fruncía el ceño y cambiaba de tema. Decía que ahí vivía algo y que nadie debía acercarse. Una noche, mientras ella dormía, salí a fumar un cigarro al patio. Era como la 1 de la mañana. El viento soplaba fuerte, pero no hacía frío. Desde donde estaba, se veía claramente la silueta del cerro bajo la luz de la luna. Me pareció ver algo moverse entre los árboles, como una silueta delgada que se desplazaba con rapidez. Pensé que eran coyotes o algún otro animal, y no le di importancia. Pero a la noche siguiente, vi algo más claro. Una figura, una mujer encorvada, de cabello largo y suelto, caminando sola entre los matorrales. Iba descalza y con una especie de vestido largo, como un camisón. Me quedé helado, y lo peor es que cuando giró la cabeza, no tenía rostro. Solo una mancha negra en donde debían estar sus ojos. Al día siguiente, le conté a mi abuela, y su rostro cambió por completo. Me tomó del brazo con fuerza y me dijo que lo que había visto no era una persona, que allá en ese cerro vivía una bruja desde hace más de 80 años. Nadie sabía su nombre, pero decían que era hija de otra bruja que murió quemada por la gente del pueblo, y que desde entonces el cerro estaba maldito.
Obviamente no le creí del todo. Me sonaba a una historia vieja para espantar a los niños. Pero algo en la mirada de mi abuela me hizo dudar. Me pidió que no saliera de noche y que, por ningún motivo, intentara subir al cerro. 3 noches después, no pude evitar la curiosidad. Tomé una linterna y me adentré al monte. El aire era denso, no se escuchaban grillos, ni el viento. El silencio era antinatural. A medio camino, vi unas ramas acomodadas en forma de círculo. Dentro del círculo había huesos pequeños y plumas negras. Un olor fuerte, como a carne podrida, me hizo cubrirme la nariz. Escuché un crujido detrás de mí, pero no vi nada. Seguí avanzando hasta encontrar una cabaña en ruinas, sin techo, como si hubiera sido abandonada décadas atrás. Pero dentro había velas encendidas y una figura parada en medio del lugar. Era la misma mujer sin rostro. No me moví, no podía. Sentí como mi cuerpo se paralizaba del miedo. La figura levantó una mano y murmuró algo que no logré entender. Y fue entonces que todo se volvió negro. Desperté tirado a la orilla del cerro, con las piernas llenas de rasguños. Ya era de día. Regresé a casa tambaleándome y con una sensación de vacío en el estómago. Desde ese día, mi abuela empezó a enfermar. Le salieron moretones en los brazos y decía tener pesadillas constantes con una sombra que se le sentaba encima. En menos de una semana, falleció. Lo raro es que el acta de defunción decía paro respiratorio, pero su cuerpo estaba cubierto de marcas, como si alguien le hubiera apretado el cuello. Hoy ya no regreso a ese pueblo, pero sé que esa bruja sigue ahí, esperando a que alguien más se atreva a cruzar su cerro. No me gustan las historias de brujas. De hecho, evito contarlas porque crecí en un pueblo donde no eran cuentos. Eran advertencias. Me llamo Ernesto y soy de un pueblito llamado La Quebrada, en Guerrero. Desde niño escuché leyendas sobre una mujer que vivía en lo alto de una colina, en una cabaña que parecía abandonada. Nadie sabía su nombre real. La llamaban La Hechicera. Todo comenzó una tarde de octubre. Mi primo David y yo teníamos 18 años y andábamos de ociosos. Decidimos subir la colina por puro morbo, solo para comprobar si todo eso que contaban era cierto. El camino era espeso, lleno de ramas secas y un silencio incómodo. No se oían pájaros ni grillos, solo nuestras pisadas. La casa estaba tal como la describían, vieja, cubierta de maleza, con una cruz de ramas en la puerta. No parecía que alguien viviera allí, pero había humo saliendo del techo. David quería irse, pero yo, necio, empujé la puerta. Se abrió sin esfuerzo. Adentro olía a hierbas secas y cera derretida. Todo estaba cubierto de polvo, menos una mesa en el centro. Encima había un cuenco con agua negra y plumas clavadas alrededor. También una fotografía vieja, como de los años 50. Y ahí fue cuando el miedo empezó de verdad. La foto era del abuelo de David. En ella, él aparecía con la mujer. La misma mujer que todos decían que aún vivía en esa cabaña. Pero no era una foto reciente. Era antigua, amarillenta. Y ambos se veían jóvenes. Eso era imposible. El abuelo de David había muerto hacía 15 años, con más de 80 encima. La mujer se veía exactamente igual que en las descripciones. Cabello negro largo, piel pálida y ojos que te congelaban. Nos fuimos de ahí sin mirar atrás. Pero esa noche, David empezó a comportarse raro. No hablaba, no comía y repetía una frase. Ella lo sabe, ella lo sabe, ella lo sabe. Lo llevamos con un curandero del pueblo que apenas lo vio. Se persignó. Dijo que traía encima una sombra vieja, algo que no era de este tiempo. No quiso decir más. Solo le dio una limpia, pero David no mejoró. Yo no quería volver, pero el curandero me lo pidió. Dijo que si quería ayudar a mi primo, tenía que regresar a la casa. Debía romper la cruz de ramas en la puerta, quemar una vela negra y dejar una ofrenda con un objeto personal del abuelo. Lo hice, temblando. La casa estaba más lúgubre que antes. Cuando puse el objeto, una medalla que el abuelo siempre llevaba, sobre la mesa, el agua del cuenco comenzó a hervir. Y entonces la vi. No caminaba, flotaba. Era ella. Me habló sin mover los labios. Me dijo que lo que David vio no debía ser visto. Que su alma había sido tocada por algo que dormía en ese lugar desde hacía generaciones.
Me dijo que el trato estaba hecho, que se iría, pero no gratis. Cuando desperté, estaba tirado fuera de la cabaña. No recordaba cómo había salido. Bajé al pueblo como pude. David ya no estaba poseído, pero no volvió a ser el mismo. Y yo, desde esa noche sueño con ella, viéndome desde la oscuridad, como si aún me vigilara. Cambié de ciudad. Intento no hablar de esto, pero hay días, como hoy, que el recuerdo vuelve. Porque en la última foto que tomé en mi celular, hay un reflejo detrás de mí. Una silueta femenina, con el mismo rostro de la mujer en la foto del abuelo, sin haber envejecido un solo día. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like. Eso ayuda muchísimo al canal. Y suscríbete para no perderte más relatos como este. Nos vemos en el próximo video.